Señores, continuamos nosotros con el desarrollo de este su espacio Diario 16. Miren, Nanfi Rodríguez nos acompaña. Desde siempre le ha dado seguimiento a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Nanfi, buenos días. Soti, encantado de estar aquí. Yo había hecho ingerentes esfuerzos para que nos acompañaras. Dentro de tu apretada agenda no se había podido. Bueno, pero por fin lo logramos. Pero tú sabes que yo soy un sobreviviente, ¿verdad? Sí. Sí, quienes vivimos ejerciendo permanentemente el derecho y pidiendo justicia de norte a sur y de sur a norte, muchas veces tenemos que ver los acontecimientos desde las graderías, aunque quisiéramos estar aquí. Así mismo es. Pero esta práctica de pedir derecho y de implorar derecho en los tribunales es una práctica muy absorbente. Necesitamos nosotros una legislación para todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión y difusión del pensamiento, para que de manera adecuada se pueda ejercer esto. Bueno, la libertad de expresión es una libertad que pertenece, yo diría, al derecho natural, consustancial al ser humano. No depende de una ley. Desde cuando una persona nace, lo primero, ese bajido, ese grito, es un ejercicio de libertad de expresión. Después tú te das cuenta que todas las libertades, gran parte de las libertades públicas, lo que tiene que ver con el derecho al voto, el derecho de creación de propiedad intelectual, el derecho a la libertad de cultos, todo esto no es más que manifestaciones de la libertad de expresión. Consecuentemente estamos hablando de una libertad realizadora, de otras libertades públicas, y que su naturaleza pertenece al derecho natural. Sin embargo, tiene que estar reconocida en lo que los abogados llamamos el ordenamiento positivo, es decir, en el positivismo jurídico, en las leyes, en las constituciones, los tratados internacionales. En República Dominicana, en el año 2010 se dio el salto cualitativo de una reforma constitucional que hizo el tránsito de un Estado de Derecho antiguo, el Estado de Derecho de la Revolución Francesa, el Estado de Derecho liberal, que pensaba en el tema de los pesos y contrapesos de los poderes, al Estado de Derecho social. Un Estado de Derecho que tiene en su centro de pensamiento al ser humano. Consecuentemente, los derechos fundamentales, yo diría que fueron exacerbados, protegidos en esta Constitución. Dentro de ellos la libertad de expresión. Entonces, en los ejercicios que hemos hecho respecto de la Constitución con el ordenamiento jurídico adjetivo infraconstitucional, lo que hemos visto ciertamente que hay algunas incompatibilidades que, por ejemplo, cuando las hemos llevado al Tribunal Constitucional, tú conoces la sentencia 0075-16 que declara inconstitucional el tema de la privación de libertad por delito de palabra cuando se refiere a funcionarios públicos. El tribunal ha dicho que son incompatibles con la nueva Constitución. ¿Por qué? Porque tenemos una legislación que es muy antigua sobre el tema. Es una legislación del año 1962 del Consejo de Estado. ¿Y qué tiene que cambiar de eso entonces? Tiene que cambiar muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Bueno, tiene que cambiar el hecho de la emergencia, de que la ley asuma y comprenda la emergencia del fenómeno de las redes sociales, de una sociedad civil fuerte, crítica, de una prensa fortalecida que hace muchas veces de contrapeso de los partidos políticos, de un ambiente democrático mucho más desinhibido y mucho más sincero. Sí. Difamar a través de las redes sociales y por ejemplo, tomar las redes para decir a veces, muchas veces, mentiras de otra persona, desacreditarlo y eso. ¿Hay sanciones actuales o tenemos que legislar para que eso suceda? Bueno, las redes sociales, se habla muchas veces de regular las redes sociales. Y tú escuchas que la gente dice, el problema es que Internet no tiene ninguna regla. Y esa es una premisa, digamos, errónea desde el punto de vista de la técnica legislativa. Las redes sociales no son nuevos medios de comunicación. Las redes sociales, Internet, es una plataforma por la que se expresan los medios de comunicación nuevos y los medios de comunicación tradicionales. Y yo diría todo el que quiera, porque ahí la gente... La radio es radio, aunque se exprese por Internet o aunque se exprese por ondas hercianas. O la televisión es televisión, aunque sea abierta por telecable o por Internet. Entonces, de lo que se trata es de una ley
sobre libertad de expresión que contemple los estándares internacionales sobre la protección de los derechos humanos. Pero hasta este momento, ahora, 5 de julio de 2018, que estamos nosotros conversando, no hay nada que pueda regular lo que es la difamación a través de las redes sociales. Claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos la ley de delito electrónico, la ley 53-07 de crímenes y delitos de alta tecnología, que establece el delito de difamación e injuria a través de los medios tecnológicos. Es más, lo agrava respecto de lo que es la configuración de ese delito en la concepción clásica de la ley 6132. Aumenta las penas. Si el que lo hace a través de una cuenta falsa, ¿hay forma de determinar de dónde vino la información? Claro que sí, porque los servidores tienen responsable. Es decir, cuando tú estableces tu participación en una red social o en una plataforma social de internet, tiene que un servidor que es el responsable, y consecuentemente eso hace que se identifique si hay en esto. Fíjate que la responsabilidad que es personal en materia de difamación e injuria, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, en esta materia de medios tecnológicos, cuando no se logra identificar a la persona, el responsable es quien opera la plataforma. Es decir, ahí hay una responsabilidad en cascada, digamos, del director del medio, que vendría siendo el responsable de operar la plataforma. Cuando yo multiplico una información que no es veraz, porque yo lo he visto en las redes, ¿cuál es mi compromiso en eso? Bueno, habría que ver lo que llaman los norteamericanos la real malicia, porque una persona puede ser sorprendido en su buena fe, o ser objeto de un movimiento de opinión pública. Hay que demostrar, en todo caso, la intención de dañar que tiene quien reproduce una información que forma parte de una cadena concursal para producir un perjuicio a un tercero. Porque no se dice realmente que usted, para poder dar la información, debería confirmarla primero. No, esa es una exigencia. Es una exigencia. Esa es una exigencia que es un prerequisito de la libertad de información. Pero si usted compartió esa información que no es veraz, no hay como 100% de responsabilidad. No, porque el tema de la veracidad es una exigencia del periodista profesional, que se le hace al periodista profesional, no al ciudadano. Aunque ya en la doctrina internacional se habla de actos periodísticos que realizan los ciudadanos para proteger justamente la libertad de expresión. Pero la debida diligencia profesional para confirmar la certidumbre de los hechos que se van a publicar y contrastarlos, lo que se llama el derecho, el tema de la veracidad de la información, que no es más que un derecho a una información veraz de los ciudadanos. Esa es una exigencia profesional para los periodistas, no para los ciudadanos. Pero se le puede acusar a ese medio o a ese periodista directamente de haber divulgado una información falsa. Todo va a depender de eso que se llama real malicia. Real malicia. Claro, de la intención que tú hayas tenido de producir un daño. Porque en esto, Miosotti, hay una generalizada preocupación sobre el tema de Internet, el tema de las consecuencias de Internet, el tema de la necesidad de regular Internet, etcétera. Y yo tengo mis aprensiones respecto del tema, porque estamos viendo que están surgiendo una cantidad de legislaciones adicionales a las que existen que limitan la libertad de expresión. Y lo que nosotros debemos tener a la vista es que las sociedades conservadoras propias de los regímenes autoritarios, pues ya erosionaron. El nuevo paradigma es esta sociedad abierta, horizontal, en que la gente discute. Fíjate tú, los supuestos sobre lesiones al honor, difamación, injuria, calumnia, etcétera, esos supuestos deben estar relegados a un punto extremo en que se comprueben daños. Porque, por ejemplo, todo este tema del debate público sobre los funcionarios públicos, todo este tema de quienes participan en política,
tienen que estar expuestos a una crítica del ciudadano. Por ejemplo, para que usted me diga, tomar, por ejemplo, 3 fotos, una del presidente Danilo Medina, una de Leonel, una de Félix Bautista, y ponerlo en las redes sociales, con lo que la gente, muchísimas cosas que no vienen al momento. ¿No pueden en un momento determinado ellos, sintiéndose aludidos, demandar a quien haga eso? Mira, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tutelado el llamado derecho al insulto frente a quienes ejercen el poder. Eso, pensándolo a lo inversa, tampoco existe un derecho a no ser insultado. El tema es cómo tú te expones a la vida pública. Si tú eres una mujer de tu casa que vive una vida privada, que no tiene ninguna relación con los presupuestos públicos, obviamente, si se produce una agresión en las redes sociales que lesione tu privacidad o tu honor, tú tienes un fundamento jurídico más arraigado que quien ejerce la función pública. Quien ejerce la función pública no puede tener una epidermis muy sensible. Sí. Tiene que soportar muchas cosas. Muchas cosas. En aras de un debate democrático, transparente, uno aspira a que las expresiones y lo que se discute en los medios de comunicación sean cosas de fundamento. Pero eso es un tema de calidad de la democracia, de calidad del debate público. Aquí hay, que tanto se habla y hablamos mucho y utilizamos mucho la palabra demerea. Aquí hay democracia. Yo creo que sí, República Dominicana. Tú eres un buen ejemplo de la democracia que vivimos. Tú eres una periodista muy acuciosa, vertical, crítica, que ejerce una función importante para el equilibrio de esa democracia. Porque muchas veces el tema es que pensamos en la sumisión. Nosotros venimos de una cultura autoritaria. 30 años de autoritarismo trujillista y después 22 de todo el tema de la visión de un déspota ilustrado como fue el presidente Balaguer. Recuerda que todo este debate, la sociedad civil no existía cuando Balaguer, ¿tú recuerdas? Sí, claro. La sociedad civil surge en el año 90, surge de participación ciudadana, etcétera. Él le llamaba a las fuerzas vivas, a la iglesia, esa era la sociedad civil, era esa. Las típicas instituciones conservadoras. Pero la sociedad civil, los medios de comunicación críticos, las redes sociales, todo eso era había mucha opacidad de la vida pública. Los concursos públicos no existían, una ley de contrataciones públicas. Todo eso emerge en una sociedad más abierta, en una sociedad más plural, donde la crítica, los medios de comunicación, las redes sociales, los programas interactivos, donde la gente dice cosas, muchas de las cuales tal vez no son deseables, donde pueden haber expresiones de compuesta de productores de programas de televisión, pero son preferibles al silencio, o son preferibles a la opacidad. Debemos entender el cambio de paradigma que ha sufrido la sociedad moderna, y en esencia es un cambio que está dirigido a una sociedad más abierta. Vamos a mencionar 3 aspectos en este conversatorio, en este programa Diario 16. Yo quisiera que tú menciones un aspecto de la Junta Central Electoral, sí, que es un tema de mucha actualidad. Sí, ahí iba también, porque no quiero que se me quede eso. No. Esa disposición de la Junta con relación al proselitismo y de la prohibición del proselitismo, y que no es posible, y que la ley tal vez contempla que 3 meses antes de que comience todo el proceso para el 20, sea que haya una campaña. Y que uno sabe que nunca ha sido así en la República Dominicana, pero ¿hasta qué punto es legal esa disposición de la Junta? Yo estoy muy preocupado, porque ese silencio prudente que la Junta observó desde la emisión del comunicado hasta el día de ayer, yo pensé que era un espacio de reflexión en el que la Junta iba a volver sobre sus pasos y se iba a acoger a una serie de reclamos que la sociedad en sentido general le está haciendo. No es que no se regule el tema de la precampaña. Tradicionalmente en República Dominicana hemos tenido un reclamo de que la política, las campañas electorales, hay que determinar cuáles son sus tiempos y los recursos que se gastan en ella, porque vivimos permanentemente en campaña electoral. Ahora bien, en el Estado de Derecho tenemos la responsabilidad de encauzar lo que son las aspiraciones legítimas de la sociedad en la legalidad. Es decir, la legitimidad
sin legalidad, es arbitrariedad, no es Estado de Derecho. Y lo que pasa es que la Junta Central Electoral ha tomado una decisión sin ningún fundamento legal, una decisión que por demás genera mucha suspicacia respecto de la afectación a un candidato específicamente, es decir, de una aplicación singular de la regla que se ha tomado, y le hemos pedido a la Junta Central Electoral que recapacite, que reconsidere su decisión en el entendido de que la Junta no tiene fundamento legal, no tiene ley habilitante para arreglar ese asunto. Pero además, dice la Junta, bueno, no es arreglar porque no es un reglamento. Fue lo que ayer dijo el presidente de la Junta, sí. Es una típica medida administrativa, lo que conocemos en derecho administrativo como policía administrativa. Pero es que tampoco la Junta tiene potestad fuera de lo que es el periodo electoral para ejercer potestades de policía administrativa. Es un periodo de excepción. Y si la Junta entonces la descalificamos en ese sentido, ¿quién podría ser árbitro en esa parte? A la Junta no la descalifica nadie, la Junta se descalifica ella misma. Tú no puedes proteger a un tercero de los actos que provocan su propia deshonra o su propia cuestionamiento. La Junta está en el deber de actuar como siempre ha actuado, llamando a los partidos políticos, ese es el procedimiento que existe, llamando a los partidos políticos, discutiendo la reglamentación con los partidos políticos, y más aún, está en el deber de observar el ordenamiento constitucional que le prohíbe limitar derechos fundamentales por la vía reglamentaria. Hay una reserva de ley, es decir, hay una obligación negativa de la Junta Central Electoral en no intervenir administrativamente en derechos como libertad de expresión y libertad de reunión, que han resultado seriamente afectados por su decisión. Es un tema de carácter constitucional. Yo diría que en este punto la Junta debería evitarse contiendas en los tribunales, que esto vaya al Tribunal Constitucional. Porque si mantiene la posición, se va a enfrentar a eso. Bueno, ya hay varias acciones. Sí. De un candidato que llevó al Tribunal Superior Electoral, luego un grupo de abogados llevó al Tribunal Hipólito Polanco lo hizo, el que tenemos entendido. Exacto. Hipólito Polanco sí, hay varias personas que ya están ejerciendo acciones. Esas acciones, además de acciones procesales, son acciones de cuestionamiento a la credibilidad de la Junta Central Electoral. Yo creo que es la propia Junta la que tiene que cuidarse de eso. Sí. Porque es que la Junta tradicionalmente se ha reunido con los partidos políticos. Y esto, consta en acta, no basta reunirse con los partidos políticos. Es que la Junta tiene una prohibición por la Constitución de intervenir por la vía reglamentaria en derechos fundamentales. Es que en la Constitución Dominicana los derechos fundamentales solo se regulan por ley. Y no cualquier ley, por ley orgánica. Una ley con unas mayorías calificadas especiales. Nosotros vamos a tener que discutir con mucho tiempo. Con gusto, siempre con gusto. Le vamos a dejar la invitación abierta. Me están haciendo más señas que un tráfico de que se nos fue el tiempo. Queremos agradecer a Nanfi Rodríguez venir a compartir con nosotros estos temas. Ojalá pueda hacerlo aunque sea una vez al mes, doctor. Con gusto, con gusto. Señores, nos despedimos por esta mañana de este su espacio Diario 16. Continúen con la programación de este espacio.